Dejó la colisión múltiple de vehículos en la ruta 68. ¿Se acuerda usted? Lo hemos estado informando ampliamente desde que ocurrió el día de antes de ayer ya. La CIA de Carabineros identificó 4 focos de choques y descartó por ahora que se tratara de un impacto en cadena. La sospecha de una quema agrícola ilegal podría ser hasta ahora una de las posibles causas del accidente, que está siendo investigada, por supuesto, por la Fiscalía de Valparaíso y la CONAF. Esta noche queremos profundizar en este y otros temas relacionados al tránsito. Y acá en el estudio de CNN Chile nos acompaña Alberto Escobar, el gerente de Asuntos Públicos del Automóvil Club de Chile, para conocer las recomendaciones, por ejemplo, cuando hay niebla, el estado también de las autopistas en nuestro país y, por supuesto, otros temas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Te veía anoche en el programa de La Red de mi amigo Eduardo Fuente, ahí estuviste también, cortito, eso sí. Sí, se pasó el tiempo con el ex fiscal, todo el mundo le dice fiscal. Pero bueno, pero siempre la televisión da segunda oportunidad y acá tenemos harto tiempo ahí para conversar. Te agradezco. De este tema que es una tragedia nacional, el accidente más grande en la historia de Chile. Lo conversamos fuera de cámara, no por la cantidad de fallecidos, sino que por la cantidad de vehículos. De vehículos involucrados. ¿Cómo lo viste tú, que eres una persona que está todo el día girando su vida en torno al tránsito? ¿Cómo viste este accidente? Lo vi como una suma de tal vez de negligencia o de fallas humanas que pudieron... básicamente fueron decisiones mal tomadas, ¿eh? Se ha tendido a culpar a la infraestructura. La verdad es que es una de las autopistas de mejor calidad, funcionó, la autopista hizo todo lo que tenía que hacer, señalizó con sus sistemas de señalética móvil, la carretera estaba bien despejada desde el punto de vista del tránsito. El problema fue que teníamos una visibilidad que es habitual, es una zona de niebla, de hecho está señalizado, había una quema ilegal, ahora me da la impresión, pero al final era una obstrucción a la visibilidad. Y cuando tú como conductor te encuentras ante un problema de visibilidad como era este, que era prácticamente visibilidad cero, tú tienes dos cosas que hacer siempre: disminuir la velocidad de manera significativa y aumentar la distancia en relación al móvil que te antecede. Si no logras siquiera ver quién te antecede, más despacio te tienes que ir. Y eso no se hizo. Hubo vehículos que siguieron a alta velocidad, hubo gente que no supo reaccionar, hubo gente que encendió las luces de emergencia y siguió andando, hubo gente que se detuvo, hubo gente que no se supo detener. Entonces hubo una suma de irregularidades que nos dio esta falla, que podría ser una especie de tormenta perfecta porque tenía muy poca visibilidad. Pero mirándolo desde el punto de vista de, como decías tú anteriormente, de los fallecidos, la verdad es que fue bastante menos de lo esperable con la magnitud de vehículos involucrados. Había muchísimos vehículos de transporte pasajero. Bueno, ¿te acuerdas tú este accidente en la ruta 78? De la ruta 78. En un bus fallecieron más de 21 personas me parece que fueron, 22. Claro, ahí creo que las medidas que hemos ido tomando, las autoridades particularmente y un poco toda la sociedad reclamando por ellas, es muy probable que sería bueno de reportear, de saber si la gente iba mayoritariamente con cinturón de seguridad. Importante ese tema. Se ha ido relajando, por lo menos en la fiscalización que hubo para el 18 de septiembre, las mismas autoridades decían que se había relajado el tema del uso. Y una de las declaraciones de prensa que escuchaba anoche decía una persona que el cinturón lo mantuvo dentro del asiento, si no, no estaría dando esa declaración. Tú dices, Alberto, que mucha gente hizo diferentes cosas al enfrentarse a esta nieblina o niebla. Sí. Algunos pararon, otros disminuyeron la velocidad. Encendieron las luces de emergencia, otros pusieron las luces altas. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y te lo pregunto porque una vez a mí me tocó manejar de Olmué a Santiago por la Cuesta de la Dormida y me acordaba, y era una niebla, sí, pero yo no veía más allá del capó. Claro. Y lo que hice fue disminuir mucho la velocidad y en un acto, no sé si está bien, prendí las luces de emergencia, la intermitente, sí, tratando un poco de que se me viera, sí, que estaba ahí. Claro, tú buscas visibilidad. En este caso, la luz de emergencia generalmente se utiliza cuando estamos detenidos. Por lo tanto, lo recomendable es disminuir la velocidad al máximo. Es decir, si son 20 kilómetros los que te hacen sentir seguro, es esa la velocidad y no otra, por mucho que los carteles que tú hayas pasado hagan 120. Y otra cosa que hay que tener claro, que la niebla o neblina es gotas de agua en suspensión, pulverizadas. Por lo tanto, cuando tú enciendes las luces altas, se produce un efecto espejo y te encandilan. Eso es lo que no hay que hacer. No hay que usar, hay que hacer siempre las luces bajas. O idealmente los neblineros, cuando los automóviles vienen con neblineros incorporados. ¿Sirven los neblineros? Sí, siempre, sí.
Sí. ¿Por qué sirven? Yo sé que la luz que dan un haz de luz por abajo. Efectivamente, por la posición y por el haz de luz, el tipo de haz de luz que entregan es una luz más blanda que permite una mejor visibilidad. Y hoy día hay automóviles que vienen con neblineros traseros que también ayudan a una mayor seguridad. Y básicamente aquí lo que tú necesitas es la mayor cantidad de visibilidad posible, mejorar tu coeficiente de visibilidad. Y aquí lo que teníamos era visibilidad cero. Por lo tanto, debieron la gente disminuir su velocidad significativamente y aumentar la distancia a los que lo antecedían. Otra medida muy segura fue haberse pegado lo más a la derecha posible en la berma, ahí sí haber prendido los hazards de emergencia y haberse bajado por el lado derecho del auto y haberse quedado en el potrero si no tenía frío. Porque era hasta que pase. Obviamente, sí, es una situación de alto peligro. ¿Y la niebla cuánto se puede demorar en pasar? Porque uno cuando conduce es porque va a algún lugar y cuando va a algún lugar tiene una cierta cantidad de tiempo para llegar. Yo no puedo de repente ponerme a la berma y esperar una hora. Lo que ocurre es que lo que necesitamos es tener conductores en control. Si un conductor se asusta, se aterra o toma una mala decisión, como me da la impresión de que varias de la gente involucrada se tomaron, podemos tener lo que estamos viviendo. Un siniestro de tránsito que involucró 51 vehículos y vehículos pesados, una cantidad importante de camiones y de buses que llevaban personas, pasajeros. Si tú te fijas, los automóviles en general reaccionaron muy bien. Los sistemas de seguridad pasiva, como se llaman, funcionaron. Si tú miras los autos, se arrugaron por delante y por atrás y los habitáculos quedaron bastante en buen estado. Las camionetas que se remontaron, esas que quedaron unas arriba de otras, también los habitáculos funcionaron. Entonces, todo lo que ha hecho lo que ha hecho el Estado, incorporar legislación para la seguridad, ha contribuido. Aquí, insisto, fue una falla humana y probablemente no tenemos protocolos para reaccionar como existe en otros países. Sobre lo mismo, me pregunta Salvador Schwarzman a través de Twitter, ¿por qué cierran, por ejemplo, el paso de los Libertadores por nevadas y no una carretera cuando no hay visibilidad? Probablemente porque no tenemos un criterio al respecto y segundo, porque no tenemos real conciencia del peligro que reviste visibilidad cero. Los pilotos de avión y lo tienen bastante más seguro. Los aeropuertos se cierran cuando no hay visibilidad y no hay ninguna otra manera de levantar un aeropuerto. Y ahí a la FIFA el pasajero... El que quiera va a hablar donde quiera, pero... A la iglesia. Donde se le ocurra. Pero acá lo que se protege a los seres humanos. Y en este caso yo he visto experiencias internacionales donde sí se corta la carretera, donde se ataca el foco del fuego, se mandan los bomberos e incluso se utilizan helicópteros para despejar. Me comentaban mucho a través de Twitter del estado de Arizona por las tormentas de arena. Sí, yo he visto operaciones precisamente en Arizona y en Texas, uno con incendio y otro con tormenta de arena, donde sencillamente la policía de caminos corta la carretera. No se hace ningún problema. Y se detiene ahí y uno hará explicaciones en la oficina o a donde iba que llegó tarde porque se cortó la carretera, pero se evitan las muertes, que eso es la real importancia que tiene la gestión vial. Nosotros tenemos que impedir los 1.500 muertos anuales que tenemos en siniestro de tránsito. Tú hablas de policía de carreteras en Arizona. Sí, en Estados Unidos y en muchos países existe una policía que es básicamente solo de carretera, que tiene conocimientos mucho más específicos y profundos con respecto a la gestión de la vía. Alberto, ¿y qué responsabilidad le cabe acá a la autopista que es concesionaria de la Ruta 68, Sol del Pacífico? Algo así, sí. Bueno, la concesionaria la verdad es que mantiene la autopista en estupendo estado. Ella hizo todo lo que le correspondía hacer, por lo tanto no es culpa, no había un problema de infraestructura. ¿Ya? O sea, hay que despejar. Es una de las mejores autopistas que tenemos, muy segura, las barreras funcionaron. Hay algunos comentarios con respecto a las bermas, pero en general es una carretera muy, muy segura. La concesionaria advirtió a los usuarios con estas señales dinámicas de tránsito que había neblina en el camino. Yo tengo que ir a Viña, ¿sabes qué? Yo no la he visto o no recuerdo haberlas visto. Esto es como cuando uno va a la Costanera Norte y aparece ojo, accidente más allá. Así es. Ya, voy a fijarme porque por más que he tratado de recordar, no la he visto. Sí, y ese cumplió con todos los protocolos. Y el resto debió haber intervenido a lo mejor la autoridad y haber cortado la carretera, haberse puesto de acuerdo. Aquí tenemos teléfono, tenemos comunicación, haber dicho, oye, esto reviste real peligro, cortemos la carretera. Y te aseguro que, aparte del mal rato,
no estaríamos lamentando 5 muertos y esa cantidad gigantesca, 75 heridos creo que llevan. Claro. Es decir, hay una responsabilidad humana acá. Sí. Y de la sí, autoridad. Sí, esto es un problema humano y un problema de gestión. Yo siento que tenemos que llorar a nuestros muertos, pero tenemos que empezar a mirar hacia adelante. Situaciones como esta es una situación que estresó el sistema completamente y la verdad es que funcionó bastante bien. Hay una crítica al hospital de Casablanca, que aquí, que allá, el helipuerto del Van Buren no funcionaba, los helicópteros tuvieron que aterrizar en el Muelle Barón, se pierde el famoso Golden Hour, que es el traslado en menos de una hora de un paciente crítico, pero en definitiva, mirándolo fríamente, que no es la manera en realidad de hablar de gente muerta, tuvimos muy poca siniestralidad con resultado de muerte para la magnitud del siniestro. ¿Es posible entonces? Bueno, hay 73 heridos, me confirman a través del interno. ¿Es posible entonces que, bueno, como somos los chilenos un país reaccionario, luego de este accidente se tomen medidas para el corte de carretera en caso de visibilidad cero? Sí. ¿Qué tan posible lo es? Yo creo que tiene que ver con que podemos ponernos de acuerdo, ¿te fijas? Yo lo veo sumamente posible. Lo que pasa es que cuando hay una legislación y aquí hay un decreto que permite a Carabineros cortar las carreteras, el decreto 231 de la ley de tránsito existe, les permite hacerlo. Piensa tú que la cortan de repente una calle para una maratón o para que pase la muñeca gigante. Entonces podemos y existe la facultad. Y en este caso yo creo que nadie cuestionaría la seguridad pública cuando un oficial de Carabineros llama a su superior o llama a la concesionaria o al que tenga que llamar. Tenemos que tener un manual de operaciones y se define, se corta la carretera por una hora y media, se manda un equipo de bomberos al foco del fuego, se extingue y probablemente, como te decía, que yo he visto operar en otros países, viene un helicóptero con las aspas volando sobre la nube de humo y la disipa, se abre la carretera y nos vamos todos despacio hasta que tengamos la visibilidad adecuada para los kilómetros que indica la carretera. Hemos hablado de la ruta 68, un lugar que en la mañana es clásico de niebla y neblina. Hemos hablado también de la Cuesta La Dormida. ¿Qué otros focos de niebla o de peligro hay de poca visibilidad que conozcas? Bueno, a la salida de Santiago, en la zona norte, pasando el peaje, por ahí en la zona de Lampa, también hay una zona de niebla. La verdad es que en todos los lugares que fueron pantanosos hay niebla, hay sectores en Talca que tiene mucha niebla, en Linares. La verdad es que la niebla es una característica atmosférica con la que nos podemos encontrar siempre, a la que debemos estar preparados. Al final somos, insisto, los conductores los que hacemos las decisiones. Un conductor tiene que tomar 16 decisiones por kilómetro aproximadamente. Entonces, el tránsito, la conducción, es una actividad extremadamente compleja que la realizamos puros aficionados. Ese es el gran peligro. Sobre lo mismo, bueno, tú trabajas en el Automóvil Club de Chile, que forma conductores y evaluamos conductores en clase B y clase A, que son los profesionales. ¿Somos buenos conductores los chilenos? Pésimos. Lo contestamos. Bueno, ya dijiste que somos pésimos. ¿Por qué somos pésimos? Me lo explicas a vuelta comerciales. Encantado. Vamos, volvemos de inmediato. Tajante. Estamos conversando con Alberto Escobar, gerente de Asuntos Públicos del Automóvil Club de Chile, una institución que forma conductores y los evalúa. Yo antes de la pausa te dejé una pregunta planteada. ¿Cómo somos los conductores? Y tú tuviste una respuesta tajante. Tajante. Sí, somos muy malos conductores. Pésimos, dijiste. Sí, pésimos. Nosotros hacemos evaluaciones de conductores para empresas y evaluamos conductores, educamos conductores también. Y te debo decir con absoluta responsabilidad que el 90% de los evaluados no tiene conocimientos relevantes de las leyes del tránsito. Pero Alberto, ¿eso no es responsabilidad también un poco de usted o de las escuelas formadoras de conductores? Claro que sí, pero nosotros necesitamos alumnos que vayan a la escuela de conductores. En Chile, no más allá del 27% va a una academia de conducir. Las exigencias para obtener licencia en este país son ridículas, es como la tabla del 1. El 97% de los postulantes por primera vez a una licencia clase B aprueban. En países con muy buena conductividad, seguridad vial, estamos hablando de Gran Bretaña, Suecia, Canadá, Estados Unidos, no más allá del 60% aprueba la primera y además
los cursos y las intensidades de la educación es muchísimo mayor. Nosotros calculamos, de acuerdo a un estándar internacional, que uno debería tener una clase de conducir por edad. Es decir, una persona que tiene 18 años debería tener 18 clases. Una persona que quiere aprender a los 40 necesita 40 clases. Absolutamente, porque va además perdiendo la motricidad fina. Así es. Se conduce muy rápido también. Me comentaban recién Luis Loyola que no se respetan estos triángulos, por ejemplo. Los espaciadores que hay en las carreteras. Espaciadores, porque uno va muy rápido y también ¿Y porque no nos gusta? te escuchaba a ti en una declaración que diste dentro de una nota de que la cantidad o la capacidad de reacción disminuye proporcional a la velocidad. Por supuesto, por supuesto. Mira, a ver, dentro del tema de cómo conducimos, nosotros siempre estamos caracterizando en nuestra institución los conductores, queremos saber cómo son. Y en agosto hicimos un estudio para tener un poco, tenerlo listo para septiembre, zona y época de mucha accidentabilidad. Y ahí declaraban, el 50% de los conductores sobrepasa siempre las velocidades máximas en carretera y en ciudad. Y en el caso de los conductores menores de 25 años era el 60%. Entonces ahí ya tienes una combinación que es letal, la velocidad. El incremento por kilómetro en la siniestralidad y en el daño que se produce es exponencial. Los sistemas de seguridad activos y pasivos a alta velocidad en una desaceleración comienzan a funcionar de menor manera. Los cinturones restringen menos, los airbags funcionan porque a 120 kilómetros por hora nunca se prueban los automóviles. Esos tests que nosotros vemos en la televisión son tests que se realizan a máximo 55 kilómetros por hora. ¿Y las carreteras en Chile están capacitadas para una velocidad así? Yo siento que sí, porque cuando se define la velocidad se define en función de la geometría y el tipo de carretera. Lo que ocurre es que no todos nuestros conductores, y eso es lo más complicado, están capacitados para conducir a esas velocidades. Aunque posean automóviles de alta gama, como ellos se sienten más seguros. De repente uno conduce, Alberto, y va a 120 y pareciera que fuera 60. Sí. El auto como que no demuestra la velocidad que... La verdad es que la insonoridad hoy día del diseño, todo lo que tiene que ver con túneles de viento, hace autos que dan una sensación de ir a otra velocidad. Pero hay que tratar de darse cuenta cuando queremos frenar en este auto que pensábamos que íbamos tan despacio, cuánto nos cuesta reaccionar ante un freno. Y te recuerdo que el cerebro se demora 1 segundo en enviar la información al pie para que frene, desde el momento en que tú viste el estímulo para frenar. Y en eso, si tú vas a 60 kilómetros, avanzas 17 metros antes de recién poner el pie en el freno. Yo por mi horario de trabajo no conduzco mucho en horarios de congestión. Yo conduzco generalmente en la noche o en la mañana, pero de repente me toca la hora peak de la mañana de regreso y me he dado cuenta que hay mucha agresividad en la gente que conduce. Me imagino, claro, si tuviera yo que enfrentarme a este mismo taco todas las mañanas, tendría una prepotencia como conductor diferente. Es probable, sí. Nuestros conductores son muy agresivos, muy arrogantes y muy maleducados. Un reciente estudio que nosotros hicimos, el 90% de los encuestados había tenido alguna vez un altercado con otro conductor de un automóvil, ni siquiera de transporte público, al que uno le echa la culpa de repente a los micreros. El 60% había tenido un altercado serio verbal y el 40% había tenido un altercado serio físico, se habían ido las manos. ¿Qué hay que hacer cuando uno está en un taco? Cuando uno está condenado a un taco todas las mañanas. Relajarse. Mira, hay que programar mucho la salida, porque la verdad es que nuestro tráfico es muy predecible, las horas punta, las horas valle, sabemos más o menos cuánto nos vamos a demorar. Lo que ocurre es que salimos muy rápido de nuestras casas, nos demoramos 5 o 10 minutos más y el flujo en 10 minutos marca la diferencia y cambia, y es como si tú estuvieras en una calle nueva. Eso es muy interesante de estudiar, porque nuestros conductores creen que el tránsito siempre es igual y la verdad es que siempre es cambiante. El flujo, la hora, el tipo de conductor que sale a cierta hora. Entonces hay que tener una atención particular en la conducción que no la tenemos. Te insisto, nosotros creemos que conducir es muy fácil y es una actividad que te lleva a tomar 16 decisiones por kilómetro, es una actividad complicada. Absolutamente, y que se ve siempre opacada o manchada por el consumo de alcohol.
Bueno. Nosotros lo hemos conversado en el noticiero varias veces. El consumo de alcohol cuando se maneja es nefasto. Aquí es nefasto porque lamentablemente para los conductores el alcohol comienza a afectar primeramente al cerebro antes que otros órganos. Entonces, este computador que va tomando decisiones se ve alterado antes que nosotros tengamos la sensación de estar borracho o con presencia de alcohol. Por lo tanto, tenemos pérdida de profundidad visual, pérdida auditiva, y recuerda que el conducir es fundamentalmente visual y auditivo. Las reacciones se lentifican. El alcohol es un retardador, un lentificador. Por lo tanto, cuando tenemos que evaluar si el semáforo que está frente a nosotros está en verde o rojo, o es el de atrás o el de adelante, ese tipo de decisiones es el que nos va complicando la vida y se hace tan peligroso, y por eso incompatible conducir habiendo bebido alcohol. Y está el proyecto, por ejemplo, de la licencia de conducir con puntos. Sí. ¿Qué tan cerca la ves tú? Mira, es una de las medidas internacionales más exitosas. Se supone que en operación, en régimen, tú disminuyes en un 10% la siniestralidad con resultado de muerte. O sea, nosotros tenemos 1.500 muertos en Chile, nos ahorraríamos o tendríamos 150 muertos menos, solo aplicando licencia con puntos. Ahora, que la lleguemos a aplicar es muy complejo porque necesita necesariamente para operar control electrónico, los famosos fotorradares. Y en Chile quedaron desprestigiados hace un tiempo, pero no se puede gestionar seguridad vial a través de licencias con puntos sin control electrónico. Un ejemplo, los franceses tienen 6.000 radares y cada vez que aumentan los radares disminuye la siniestralidad. Aumenta la siniestralidad en las calles no radarizadas, no controladas electrónicamente. Entonces, ahí hay un tema. Segundo, tenemos que poner a todos los juzgados de policía local en línea, desde donde haya, no sé si hay en Putre hasta Punta Arenas, la Antártida, debieran tener para que el flujo de información de los puntos que se pierden y se ganan queden en un clearing bastante claro, porque puede llegar un momento que tú perdiste tus puntos por un lado administrativo y por otro lado hiciste todo el esfuerzo para recuperarlo y te quedas en tierra de nadie y te ves que se te acabaron tus puntos y no puedes conducir. ¿Hay voluntad política para esta nueva licencia? Absolutamente, ¿sí? Absolutamente. Hay que tomar la decisión. Lo que pasa es que no es muy agradable, pero te aseguro que vamos a tener muchísimos menos muertos en nuestro país si hacemos una gestión de tránsito con fotorradares. ¿Cuánta gente fallece al año en Chile por accidentes de tránsito? 1.500 muertos por siniestro de tránsito, teniendo en consideración que en Chile, al contrario de lo que nos pide la Organización Mundial de la Salud, constatamos muertos en el lugar 24 horas después. Ah, claro, claro. Nosotros tenemos una distorsión con respecto al resto del mundo, porque en el resto del mundo se toma en el lugar 24 horas después y 30 días después. Claro, porque una persona que fallece en el lugar aparecen en esta triste estadística, pero hay mucha gente que queda herida grave y fallece a los 15 días. A los 15 días, claro. A los días. Claro, eso es una cosa. En el mundo se mueren 1,5 millones de personas y tenemos 40 millones lesionados. Disculpa, ¿y en Chile que no te escuché? 1.500 personas al año mueren por siniestro de tránsito. Mira, son harto. A principios de septiembre nos impresionábamos por la caída de un avión con 21 personas adentro. Son varias. Yo te decía que a lo mejor no es políticamente correcto, pero todos los años en Chile se caen 5 yumbos con 300 chilenos adentro, producto de los siniestros de tránsito. ¿Y las campañas de la autoridad cómo van? La autoridad hace un gran esfuerzo, la autoridad está muy preocupada, ha abierto las puertas a que los privados participemos, las instituciones, las universidades, hay comités técnicos privados, hay una muy buena intención, pero hay que entender que las campañas no logran cambiar convicciones. Si uno tiene la convicción que maneja mejor con alcohol, es muy difícil que lo deje de hacer. Por lo tanto, la fiscalización es fundamental. La idiosincrasia también del chileno ahí. Claro, aquí hay una sociedad que premia conductas anómalas. La gente que toma es celebrada, el que no toma porque va a manejar es un nerd, el tipo que cruza por la esquina es un aburrido, el que respeta el semáforo. De un tiempo a esta parte voy a un matrimonio y tomo radiotaxi. Es lo mejor. Hay un radiotaxi de unos tuiteros que tienen Oriente, me parece. Entonces, al final, claro, uno gasta un poco más de plata, pero va seguro y puede también disfrutar, más la fiesta. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Sí, pues. Tuvo más tiempo que ayer. sí, agradecido a CNN que me da más tiempo. No, y esperemos que
vengas otro día, no relacionado siempre a algún accidente, sino que para hablar de la conducción y cómo... Encantado, siempre a órdenes de ustedes. Y los peatones, que son importantes también. Y los sordos funcionales que tenemos, que son toda esta gente que anda con headphones, escuchando música y que cruza los semáforos. Y la nueva forma de caminar mirando para abajo con la... En esa andamos todos los que tenemos los famosos smartphones. Y los ciclistas. Bueno, hay harto tema comprometido. Encantado. Ya, pues muchas gracias. Terminamos la entrevista. Ustedes siguen informándose ahora acá en CNN Chile.